El caso que aterrorizó a Cuba. Niña desaparece en una gasolinera. Un empleado vio y revela lo inimaginable. Y antes, si eres una persona de buen corazón y te gusta hacer el bien, ayúdanos a alcanzar nuestra meta de 7,000 suscriptores. Suscríbete al canal y dinos en los comentarios de qué ciudad o país nos estás viendo. En una noche de marzo de 2019, la carretera que conecta Santa Clara con Cienfuegos parecía un túnel oscuro sin fin. Solo el viento arrastraba polvo sobre el asfalto y las luces de neón de la gasolinera El Diamante parpadeaban intermitentemente. La familia Valdés Rojas había salido de La Habana rumbo a Trinidad, donde planeaban pasar el fin de semana. El viaje era largo, casi 5 horas de carretera, y todos estaban cansados. Héctor Valdés conducía con los ojos pesados, mientras Marina Rojas revisaba su teléfono en silencio. En el asiento trasero, Lucía dormitaba con los audífonos puestos, escuchando música que solo ella podía oír. Era una niña delgada, de 11 años, con el cabello recogido en una cola de caballo y una sudadera rosa que había sido su favorita durante todo el invierno. Llevaba unas zapatillas blancas que brillaban levemente en la oscuridad del auto. Eran las 11:40 de la noche cuando el indicador de combustible mostró que el tanque estaba casi vacío. Héctor tomó la salida hacia la gasolinera, un lugar solitario que servía principalmente a camioneros y viajeros nocturnos. El establecimiento constaba de 4 surtidores, una pequeña tienda de conveniencia y un área de estacionamiento mal iluminada. Solo había otros 2 vehículos estacionados, una camioneta vieja y un auto compacto cerca de la tienda. La familia no imaginaba que esos serían los últimos minutos de normalidad en sus vidas. Héctor estacionó junto al surtidor número 3 y apagó el motor. El silencio de la noche los envolvió inmediatamente. Marina miró hacia atrás y vio a Lucía adormilada, con los ojos cerrados. Le hizo una seña para que se quedara en el auto mientras ella iba rápidamente a la tienda. La niña asintió, sin abrir los ojos completamente. Héctor bajó del auto y comenzó a llenar el tanque. El sonido del combustible cayendo era el único ruido en medio de aquel silencio inquietante. Marina caminó hacia la tienda de conveniencia, buscando comprar agua y algo para picar. Adentro, el lugar estaba casi vacío. Solo había un hombre mayor pagando cigarrillos y el cajero, un joven de unos 25 años llamado Raúl Benítez, que parecía aburrido detrás del mostrador. Marina tomó 2 botellas de agua y un paquete de galletas. Luego se dirigió a pagar. Mientras esperaba, miró por la ventana hacia el auto, pero desde ese ángulo no podía ver el interior del vehículo. Solo veía a Héctor terminando de abastecer. Pasaron 3 minutos, 4. Marina pagó y salió de la tienda con las bolsas en la mano. Héctor ya había terminado de cargar combustible y estaba guardando su billetera en el bolsillo. Ambos caminaron hacia el auto casi al mismo tiempo, desde direcciones opuestas. Cuando Marina abrió la puerta trasera, su corazón se detuvo. El asiento estaba vacío. Los audífonos de Lucía estaban sobre el asiento, pero la niña no estaba allí. Marina sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Llamó a Lucía en voz alta, mirando alrededor del auto. Héctor corrió hacia ella confundido. Revisaron dentro del vehículo nuevamente, debajo de los asientos, el maletero. Nada. La niña había desaparecido. Marina entró corriendo a la tienda gritando el nombre de su hija. Revisó los baños, los pasillos, cada rincón. Héctor corrió por el estacionamiento, llamándola desesperadamente. El cajero Raúl salió de detrás del mostrador, alarmado. Otros clientes que estaban en el lugar comenzaron a ayudar en la búsqueda. Revisaron detrás de los surtidores, en los contenedores de basura, alrededor de todo el perímetro de la gasolinera.
No había rastro de Lucía. Era como si la tierra se la hubiera tragado. Marina colapsó contra el auto, llorando incontrolablemente. Héctor marcó al número de emergencias con las manos temblando. Su voz apenas podía articular las palabras cuando reportó la desaparición de su hija. La policía llegó en menos de 20 minutos. 2 patrullas se estacionaron con las luces encendidas, iluminando la gasolinera con destellos azules y rojos. Los agentes comenzaron a interrogar a todos los presentes. Marina intentaba explicar entre sollozos que su hija había estado en el auto hacía solo minutos. Héctor repetía una y otra vez que él había estado junto al surtidor todo el tiempo y no había visto nada extraño. El gerente de la gasolinera fue llamado de urgencia y llegó 30 minutos después con las llaves de la oficina donde estaban las grabaciones de las cámaras de seguridad. Todos se reunieron en la pequeña oficina, apretujados frente a un monitor viejo que mostraba 4 ángulos diferentes de la gasolinera. Las imágenes eran granuladas y en blanco y negro, pero se podía ver claramente. A las 11:42, el auto de los Valdés entraba y se estacionaba en el surtidor 3. Héctor bajaba y comenzaba a cargar combustible. Marina caminaba hacia la tienda. Hasta ahí todo parecía normal. Luego, a las 11:46, la cámara que enfocaba el lado del auto mostraba algo que hizo que todos contuvieran la respiración. La puerta trasera se abría lentamente. Lucía salía del vehículo con movimientos lentos, como si estuviera caminando dormida. La niña comenzaba a caminar hacia la tienda, siguiendo la dirección que había tomado su madre minutos antes. Pero entonces ocurría lo imposible. Lucía caminaba por el espacio abierto entre el auto y la tienda, un trayecto de no más de 15 metros. La cámara la seguía durante los primeros 5 pasos. Luego, en una fracción de segundo, la imagen se volvía borrosa por un instante, como si hubiera interferencia. Cuando la imagen se estabilizaba nuevamente, Lucía simplemente ya no estaba allí. No había nadie más en el cuadro. No había vehículos moviéndose. No había sombras sospechosas. La niña había desaparecido en el aire, en medio de un espacio abierto bajo la luz de los reflectores de la gasolinera. Marina gritó al ver las imágenes. Héctor golpeó la mesa con el puño, exigiendo una explicación que nadie podía darle. Los investigadores reprodujeron las grabaciones una y otra vez durante toda la madrugada. Cada vez que llegaban al momento de la desaparición, el resultado era el mismo. Lucía estaba allí un segundo y al siguiente había desaparecido. No había explicación lógica. Los técnicos revisaron si las cámaras habían sido manipuladas o si había algún corte en la grabación. Todo estaba intacto. La grabación era continua, sin ediciones, sin manipulación. El detective Carlos Menéndez, un hombre de 48 años con 25 años de experiencia en casos de personas desaparecidas, nunca había visto nada igual. Ordenó que se estableciera un perímetro de búsqueda de 5 kilómetros alrededor de la gasolinera. Más de 50 agentes peinaron la zona con linternas y perros rastreadores durante toda la noche. Al amanecer, cuando la luz del sol comenzaba a iluminar los campos circundantes, no habían encontrado absolutamente nada. Ni una prenda de ropa, ni un zapato, ni un solo indicio de hacia dónde podría haber ido Lucía. Los perros rastreadores seguían el olor de la niña desde el auto hasta el punto exacto donde había desaparecido en las cámaras, y allí perdían completamente el rastro. Era como si Lucía hubiera dejado de existir en ese preciso punto del estacionamiento. Marina y Héctor permanecieron en la gasolinera toda la noche, negándose a irse, aferrándose a la esperanza de que su hija apareciera de alguna manera. Estaban destruidos, con los ojos rojos de tanto llorar, abrazándose mutuamente en silencio mientras los agentes trabajaban.
Durante los interrogatorios, el detective Menéndez habló con cada persona que había estado en la gasolinera aquella noche. El hombre mayor que compraba cigarrillos declaró que había estado dentro de la tienda todo el tiempo y no había visto nada. La pareja que estaba en el auto compacto dijo que habían estado durmiendo en su vehículo y no se habían dado cuenta de nada hasta que escucharon los gritos. El conductor de la camioneta vieja había partido 20 minutos antes de la desaparición. Todos sus testimonios coincidían en un punto. Nadie había visto nada fuera de lo común. Nadie excepto Raúl Benítez, el empleado de la gasolinera. Cuando el detective lo interrogó por segunda vez, Raúl parecía nervioso, sudando a pesar del aire fresco de la mañana. Raúl finalmente confesó que sí había visto algo extraño, pero que no le había dado importancia en el momento. Dijo que mientras Marina estaba pagando en el mostrador, él había mirado por la ventana hacia el estacionamiento. Había visto un auto oscuro, tal vez negro o azul marino, estacionado en una esquina alejada de la gasolinera, más allá del alcance de las cámaras de seguridad. El auto tenía las luces apagadas, pero Raúl podía jurar que había alguien dentro. Pensó que era solo otro cliente esperando, tal vez alguien descansando antes de continuar su viaje. Pero ahora que lo pensaba mejor, ese auto había llegado aproximadamente 10 minutos antes que la familia Valdés y se había estacionado en el único punto ciego que no cubría ninguna cámara. El detective Menéndez sintió que su sangre se helaba. Preguntó a Raúl si podía describir el vehículo con más detalle. Raúl cerró los ojos, intentando recordar. Era un sedán relativamente nuevo, con vidrios polarizados. No había podido ver las placas desde su posición. Lo que más le llamó la atención en retrospectiva era que el auto había permanecido allí, inmóvil, durante todo el tiempo, y luego había desaparecido. Raúl no podía recordar exactamente cuándo se había ido. Pero cuando salió corriendo de la tienda después de que Marina gritara por su hija, el auto oscuro ya no estaba. Se había marchado en algún momento entre la desaparición de Lucía y el momento en que comenzó el caos. Esta revelación cambió completamente el rumbo de la investigación. Ya no era un caso inexplicable de una niña que desapareció en el aire. Era un secuestro planificado y ejecutado con precisión escalofriante. Alguien había estado esperando, observando. Alguien había aprovechado esos pocos segundos en que ni el padre ni la madre podían ver a Lucía. Pero la pregunta seguía sin respuesta. ¿Cómo habían logrado tomarla sin que ella gritara, sin que hubiera resistencia, en un espacio abierto e iluminado? El detective ordenó que se revisaran todas las cámaras de tráfico de la carretera en ambas direcciones, buscando cualquier vehículo que coincidiera con la descripción de Raúl. Mientras tanto, la noticia de la desaparición comenzó a difundirse por todo Cuba. Los medios de comunicación se presentaron en la gasolinera, transmitiendo en vivo desde el lugar donde Lucía había sido vista por última vez. La fotografía de la niña con su sudadera rosa y su sonrisa tímida apareció en todos los noticieros nacionales. Se estableció una línea telefónica para recibir pistas. Cientos de personas llamaron reportando haber visto a una niña que coincidía con la descripción. Pero cada pista llevaba a un callejón sin salida. Marina y Héctor aparecieron en televisión, suplicando a quien tuviera a su hija que la devolviera sana y salva. La desesperación en sus voces partió el corazón de todo el país. Pasaron 3 días sin ningún avance significativo. Las cámaras de tráfico de la carretera revelaron docenas de vehículos oscuros que transitaron por la zona aquella noche, pero ninguno pudo ser rastreado de manera concluyente. La mayoría de los autos en Cuba no tenían sistemas de GPS y muchos conductores viajaban sin documentación actualizada, lo que dificultaba enormemente la investigación. El detective Menéndez comenzaba a sentir la presión.
Los superiores exigían resultados. Los medios cuestionaban la eficacia de la policía. Y los padres de Lucía se consumían en una agonía que nadie podía aliviar. Marina dejó de comer. Héctor dejó de dormir. Ambos se quedaron en Santa Clara, en un pequeño hotel cerca de la estación de policía, esperando noticias que no llegaban. Pero entonces, el cuarto día después de la desaparición, llegó una llamada anónima que lo cambiaría todo. Una voz de mujer, distorsionada electrónicamente, contactó la línea de pistas y dijo una sola frase antes de colgar: «Busquen en Finca Esperanza, cerca de Manicaragua». La llamada fue rastreada hasta un teléfono público en las afueras de Cienfuegos, a más de 100 kilómetros de distancia. El detective Menéndez conocía Finca Esperanza. Era una propiedad abandonada que había pertenecido a una familia adinerada antes de la Revolución. El lugar había sido utilizado esporádicamente como almacén, pero llevaba años en el olvido, cubierto de maleza y vegetación salvaje. Era un lugar perfecto para esconder algo o a alguien. Un equipo de 20 agentes, incluyendo unidades especiales, se dirigió inmediatamente hacia la finca. El trayecto tomó 40 minutos por carreteras en mal estado. Cuando llegaron, encontraron una propiedad en ruinas, con paredes desmoronándose y techos parcialmente colapsados. Los agentes se dividieron en grupos y comenzaron a revisar cada edificio, cada habitación, cada rincón de aquella propiedad que se extendía por varias hectáreas. El sol pegaba fuerte sobre sus cabezas mientras trabajaban metódicamente, esperando encontrar alguna señal de Lucía. 2 horas después, en un antiguo establo convertido en bodega, uno de los agentes encontró algo que hizo que gritara para alertar a sus compañeros. Había señales recientes de actividad. El polvo del suelo mostraba marcas de pisadas frescas. Había botellas de agua vacías, envoltorios de comida, y lo más perturbador, una pequeña zapatilla blanca. Era idéntica a las que Lucía llevaba la noche de su desaparición. El detective Menéndez tomó la zapatilla con manos enguantadas, sintiendo una mezcla de esperanza y temor. Ordenó que el área fuera acordonada inmediatamente y que vinieran los técnicos forenses. Mientras esperaban, los agentes continuaron la búsqueda en los alrededores. Había más edificaciones en la propiedad, incluido lo que parecía haber sido la casa principal. Ahora apenas una estructura de paredes agrietadas y ventanas rotas. Dentro de la casa principal, en lo que alguna vez fue una cocina, encontraron más evidencia. Había una silla en el centro de la habitación, con marcas en las patas que sugerían que había sido arrastrada recientemente. En el piso había pequeñas manchas que podrían ser sangre. Los técnicos tomaron muestras de todo, pero lo más escalofriante fue lo que encontraron en una de las habitaciones del segundo piso. En una pared, escrito con lo que parecía ser carbón o algún material oscuro, había un mensaje: «Ella está segura por ahora. No busquen más». El mensaje estaba fechado del día anterior. Significaba que quien había escrito eso sabía que eventualmente encontrarían este lugar. El descubrimiento de la finca generó más preguntas que respuestas. ¿Por qué alguien dejaría pistas que condujeran hasta allí? ¿Era una trampa? ¿O quien había tomado a Lucía estaba enviando un mensaje? El detective Menéndez ordenó vigilancia permanente en la finca, con agentes escondidos en los alrededores por si alguien regresaba. Mientras tanto, los análisis forenses comenzaron. La zapatilla fue confirmada como perteneciente a Lucía, con su ADN en el interior. Las manchas del piso eran efectivamente sangre, pero en cantidad pequeña, consistente con un raspón o corte menor, no con una herida grave. El análisis de ADN tomaría días, pero preliminarmente parecía coincidir con el perfil de Lucía. Marina y Héctor fueron informados del hallazgo. La noticia les dio una chispa de esperanza.
Si Lucía había estado allí hacía poco, significaba que probablemente seguía viva. Pero también significaba que alguien la había mantenido cautiva, moviéndola de un lugar a otro. El detective les aseguró que harían todo lo posible por encontrarla. Mientras tanto, la investigación tomó un giro inesperado. Al revisar los registros de propiedad de Finca Esperanza, descubrieron que el lugar había sido vendido 2 meses atrás a una empresa fantasma registrada en Panamá. La transacción había sido hecha en efectivo y los documentos estaban llenos de irregularidades. Alguien había comprado deliberadamente aquel lugar remoto y abandonado con un propósito específico. La investigación de la empresa fantasma llevó a los detectives por un laberinto de documentos falsificados y cuentas bancarias en paraísos fiscales. Pero eventualmente, gracias a la cooperación internacional y a un error en los registros, lograron identificar a una persona de interés. Ernesto Salgado, un hombre de 52 años con antecedentes por tráfico de personas en los años 90. Salgado había cumplido una condena de 8 años y había sido liberado hacía 5 años. Desde entonces, oficialmente trabajaba como mecánico en un taller de Cienfuegos, pero las autoridades sospechaban que estaba involucrado en actividades ilegales. Nunca habían podido probarlo hasta ahora. Cuando los agentes llegaron al taller donde supuestamente trabajaba Salgado, descubrieron que el hombre no había aparecido en los últimos 5 días. Sus compañeros de trabajo dijeron que había pedido una semana de vacaciones, alegando problemas familiares. El detective Menéndez obtuvo una orden de allanamiento para la vivienda de Salgado, un pequeño apartamento en un edificio deteriorado del centro de Cienfuegos. Al entrar, encontraron el lugar prácticamente vacío. La mayoría de las pertenencias personales habían sido removidas. Pero en un cajón del escritorio, escondido debajo de papeles viejos, encontraron algo crucial: un teléfono celular desechable. El análisis del teléfono reveló llamadas a números que coincidían con otras investigaciones de tráfico de personas que se llevaban a cabo en la región. Había también mensajes de texto cifrados que los expertos comenzaron a descifrar. Uno de los mensajes, enviado 2 días antes de la desaparición de Lucía, decía: «El paquete será recogido en ruta Santa Clara Trinidad, confirmar punto de entrega». Otro mensaje, enviado la noche de la desaparición, decía: «Operación exitosa, mercancía asegurada». Los investigadores sintieron náuseas al leer aquello. Lucía no había sido secuestrada por un depredador solitario. Había sido víctima de una red organizada de traficantes de personas. Esta revelación hizo que el caso escalara a nivel nacional. Autoridades federales se involucraron, coordinando con Interpol y otras agencias internacionales. Se descubrió que la red operaba moviendo niños y jóvenes desde Cuba hacia otros países, donde eran vendidos para adopciones ilegales o peores destinos. La operación había estado funcionando durante al menos 3 años, y Lucía no era la primera víctima. Al revisar casos antiguos de niños desaparecidos en circunstancias similares, encontraron un patrón. Todos habían desaparecido en áreas rurales o durante viajes nocturnos. Todos los casos habían quedado sin resolver. La magnitud de lo que habían descubierto era aterradora. El detective Menéndez sabía que el tiempo se agotaba. Si Lucía iba a ser trasladada fuera del país, necesitaban encontrarla antes de que cruzara alguna frontera. Pusieron alertas en todos los puertos y aeropuertos. Intensificaron la búsqueda de Ernesto Salgado y continuaron descifrando los mensajes del teléfono encontrado. Uno de los mensajes más recientes, enviado apenas el día anterior, mencionaba un lugar: Rancho Azul. Preparar para transferencia mañana al amanecer. Los investigadores trabajaron frenéticamente para identificar qué era Rancho Azul. No aparecía en ningún registro oficial.
pero después de consultar con informantes locales, descubrieron que era el apodo de una propiedad ganadera abandonada cerca de Trinidad, a unos 80 kilómetros de donde Lucía había desaparecido. No había tiempo para planear una operación elaborada. El detective Menéndez reunió a todos los agentes disponibles y partieron hacia Rancho Azul en medio de la noche. Viajaron sin sirenas, sin luces, intentando llegar sin ser detectados. El lugar estaba ubicado al final de un camino de tierra, rodeado de pastizales y árboles. Cuando llegaron, apagaron los vehículos a cierta distancia y avanzaron a pie. Había 2 camionetas estacionadas frente a lo que parecía ser un granero viejo. Había luces encendidas dentro. Los agentes se posicionaron silenciosamente alrededor del edificio. El detective Menéndez dio la señal y entraron simultáneamente por todas las entradas. Dentro encontraron una escena que quedaría grabada en sus mentes para siempre. Había 6 niños, incluyendo a Lucía, sentados en el suelo con las manos atadas. Todos parecían drogados o en estado de shock. 3 hombres, incluyendo a Ernesto Salgado, intentaron escapar, pero fueron rápidamente sometidos. Lucía estaba consciente, pero apenas podía mantener los ojos abiertos. Tenía moretones en los brazos y su ropa estaba sucia, pero estaba viva. Los agentes llamaron inmediatamente a los paramédicos. Mientras esperaban, el detective Menéndez se arrodilló junto a Lucía y le susurró que estaba a salvo, que pronto vería a sus padres. La niña apenas pudo asentir antes de cerrar los ojos nuevamente. Los paramédicos llegaron en cuestión de minutos y trasladaron a los 6 niños al hospital más cercano. Lucía fue reunida con sus padres en la sala de emergencias 3 horas después. Marina colapsó al ver a su hija, abrazándola con tanta fuerza que los médicos tuvieron que pedirle que la soltara para poder examinarla. Héctor lloraba en silencio, tocando el rostro de su hija como si no pudiera creer que fuera real. Los médicos determinaron que Lucía había sido drogada con sedantes suaves durante los días de su cautiverio. Tenía deshidratación y desnutrición leves, algunos moretones y raspones, pero físicamente se recuperaría completamente. El trauma psicológico sería otra historia. En la comisaría, Ernesto Salgado y sus 2 cómplices fueron interrogados extensamente. Al principio se negaron a hablar, pero eventualmente, enfrentados con la evidencia abrumadora en su contra, Salgado comenzó a confesar. Describió cómo la red operaba, cómo identificaban objetivos, cómo planeaban los secuestros. El caso de Lucía había sido observado durante semanas. Sabían la ruta que la familia tomaría porque Héctor había mencionado el viaje en redes sociales. Habían esperado en la gasolinera, sabiendo que era un punto común de parada. El auto oscuro que Raúl había visto era parte del plan. Uno de los cómplices había estado vigilando, esperando el momento perfecto. Cuando Lucía salió del auto, caminando adormilada hacia la tienda, el secuestrador actuó con rapidez quirúrgica. Se acercó a ella por detrás, le cubrió la boca con un paño impregnado en cloroformo y la llevó hacia el auto que esperaba en el punto ciego. Todo había tomado menos de 10 segundos. La interferencia en la cámara no había sido técnica. Simplemente el ángulo y la velocidad del secuestrador habían creado esa ilusión de desaparición instantánea. Lucía había sido puesta en el maletero del auto y transportada inmediatamente a Finca Esperanza. Allí la mantuvieron durante 2 días, antes de moverla a otra ubicación, y luego a Rancho Azul, donde planeaban entregarla a un contacto que la sacaría del país. Salgado reveló nombres de otros miembros de la red, ubicaciones de otras propiedades que usaban, y detalles de operaciones pasadas. Su testimonio condujo al arresto de otras 17 personas en Cuba y otros países. Se rescataron a otros 4 niños que habían sido secuestrados en meses anteriores. Algunos casos se resolvieron,
devolviendo niños a familias que habían perdido la esperanza. Otros casos revelaron tragedias que ya no tenían solución. La investigación se expandió internacionalmente, desmantelando una red que había operado durante años, arruinando cientos de vidas. Las autoridades lo consideraron una de las operaciones más exitosas contra el tráfico de personas en la historia reciente del país. Lucía pasó 2 semanas en el hospital, recuperándose físicamente y comenzando terapia psicológica. No hablaba mucho sobre lo que había vivido. Los médicos dijeron que era una respuesta normal al trauma. Con tiempo y apoyo adecuado, eventualmente podría procesar la experiencia. Marina y Héctor nunca la dejaron sola, turnándose para estar con ella las 24 horas del día. La familia recibió apoyo de psicólogos especializados en trauma infantil. Organizaciones de derechos humanos se involucraron para asegurar que Lucía recibiera la mejor atención posible. El caso se convirtió en un catalizador para cambios en las leyes de protección infantil en Cuba. 6 meses después del rescate, Lucía comenzó a mostrar signos de recuperación. Volvió a sonreír ocasionalmente, comenzó a hablar más con sus padres. Aún tenía pesadillas, pero cada vez con menos frecuencia. Los terapeutas dijeron que su resiliencia era notable. Marina y Héctor se mudaron a un vecindario diferente, buscando un nuevo comienzo lejos de los recuerdos. Decidieron no hacer más viajes largos por carretera, al menos no por un tiempo. La familia se enfocó en sanar, en reconstruir la sensación de seguridad que les había sido arrebatada aquella noche en la gasolinera. El camino sería largo, pero al menos lo recorrerían juntos. El juicio de Ernesto Salgado y sus cómplices comenzó 1 año después de los arrestos. El caso atrajo atención mediática masiva. Salgado fue condenado a 40 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Sus cómplices recibieron sentencias similares. Los otros miembros de la red arrestados en diferentes países también enfrentaron justicia según las leyes locales. Muchos recibieron las penas máximas. Durante el juicio se presentaron testimonios de familias de otras víctimas. El dolor y la rabia llenaban la sala del tribunal. Pero también había algo más, un sentido de justicia, de que finalmente el sistema había funcionado, de que los responsables pagarían por sus crímenes. Marina y Héctor testificaron en el juicio, describiendo la pesadilla que habían vivido. Hablaron del momento en que se dieron cuenta de que su hija había desaparecido, de los días de agonía sin saber si la volverían a ver, del alivio indescriptible cuando fue rescatada. Sus testimonios hicieron llorar a muchos en la sala. El juez, al dictar sentencia, habló sobre la gravedad de los crímenes cometidos, sobre cómo el tráfico de personas representaba una de las peores violaciones de la dignidad humana. Dijo que las sentencias severas enviaban un mensaje claro. Estos crímenes no serían tolerados. La sociedad protegería a sus miembros más vulnerables con toda la fuerza de la ley. Raúl Benítez, el empleado de la gasolinera, cuyo testimonio había sido crucial para la investigación, también testificó. Describió lo que había visto aquella noche, cómo su observación del auto oscuro había proporcionado la primera pista real en el caso. Se disculpó por no haber prestado más atención en el momento, por no haber reportado el vehículo sospechoso inmediatamente. El detective Menéndez, sin embargo, lo defendió públicamente, diciendo que sin su testimonio, el caso podría no haberse resuelto nunca. Raúl fue reconocido como héroe civil, aunque él insistía en que solo había hecho lo correcto. Después del juicio, renunció a su trabajo en la gasolinera. 2 años después del secuestro, Lucía cumplió 13 años. La fiesta fue pequeña, íntima, solo familia cercana y algunos amigos de confianza. Lucía soplaba las velas de su pastel mientras sus padres la observaban con lágrimas en los ojos.
no eran lágrimas de tristeza, sino de gratitud por tenerla con ellos. La niña que había desaparecido aquella noche en la gasolinera había regresado, transformada por la experiencia, pero aún ella misma en esencia. Había aprendido sobre la oscuridad que existía en el mundo, pero también sobre la luz, sobre la gente buena que había luchado para traerla de vuelta a casa. El caso de Lucía Valdés nunca fue olvidado en Cuba. Se convirtió en un símbolo de la lucha contra el tráfico de personas, un recordatorio de la importancia de estar alerta, de proteger a los niños, de nunca rendirse en la búsqueda de justicia. Las organizaciones de derechos humanos usaron su historia para concientizar sobre el problema, para entrenar a autoridades en cómo reconocer y responder a casos similares. Se implementaron nuevos protocolos en gasolineras y áreas de descanso de carreteras. Se instalaron más cámaras de seguridad. Se crearon programas de educación para padres sobre cómo proteger a sus hijos. Marina se convirtió en activista, trabajando con organizaciones que ayudaban a familias de niños desaparecidos. Su experiencia le daba una perspectiva única, una capacidad de empatizar con el dolor de otros padres que vivían la misma pesadilla que ella había vivido. Héctor se unió a grupos de vigilancia comunitaria, ayudando a crear redes de ciudadanos que se mantenían alertas ante actividades sospechosas. Juntos convirtieron su trauma en propósito, su dolor en acción. No podían cambiar lo que les había sucedido, pero podían trabajar para evitar que le sucediera a otros. El detective Carlos Menéndez recibió varios reconocimientos por su trabajo en el caso. Pero para él, la verdadera recompensa había sido ver a Lucía reunida con sus padres, ver a una familia restaurada. Continuó trabajando en casos de personas desaparecidas, siempre con la misma dedicación, siempre recordando que detrás de cada caso había personas reales, familias destrozadas, esperando respuestas. El caso de Lucía le recordaba por qué había elegido este trabajo, por qué importaba nunca rendirse. Lucía creció, fue a la escuela secundaria, hizo amigos, vivió una vida que en la superficie parecía normal, pero llevaba consigo las cicatrices de lo que había experimentado. Algunas cicatrices eran visibles solo para ella, miedos que surgían en momentos inesperados, recuerdos que aparecían sin advertencia. Otras eran más profundas, cambios en cómo veía el mundo, una madurez que no correspondía a su edad. Pero también había desarrollado una fuerza increíble, una determinación de no permitir que lo que le había sucedido definiera completamente quién era. Ella era una sobreviviente, y cada día que vivía plenamente era un acto de resistencia contra aquellos que habían intentado destruir su vida. Advertencia importante. Esta es una historia de ficción inspirada en hechos reales. Los personajes, nombres, lugares específicos y situaciones presentadas en este relato son ficticias y han sido creadas con fines educativos. Sin embargo, esta historia se inspira en la realidad de miles de casos documentados de desapariciones forzadas, de represión contra sindicalistas, activistas y defensores de los derechos humanos, que han ocurrido y continúan ocurriendo en México y en diferentes países del mundo. Las desapariciones forzadas constituyen una grave violación de los derechos humanos, reconocida por organismos internacionales tales como las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional. Según datos de organizaciones de defensa de los derechos humanos, Cuba registra cientos de casos de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y represión contra personas que ejercen su derecho de manifestación y su libertad de expresión. Este relato tiene como objetivo hacer visible una realidad que afecta a familias reales, comunidades enteras y sociedades que luchan por la justicia, la dignidad y los derechos fundamentales.
Aunque los nombres y los detalles específicos son ficticios, el dolor, la resistencia y la esperanza reflejados en esta historia son absolutamente reales. Si conoces un caso de desaparición forzada o de violación de los derechos humanos, te invitamos a denunciarlo a organizaciones especializadas en la defensa de los derechos humanos de tu país o a organismos internacionales. La memoria, la verdad y la justicia son derechos inalienables de todas las víctimas y de sus familias.